cuando fui seleccionador nacional neerlandés. Los dos estabais en el equipo. Creo que no hice una buena valoración, pero me gustaría preguntaros a vosotros. Los jugadores decían que les hacía trabajar demasiado, pero yo no pensaba igual. Los estaba preparando para el partido y no pensaba que les hiciera trabajar tanto. A los suplentes les daba trabajo extra. Pero era simplemente la filosofía Van Gaal. No entendía por qué no me apoyaban cuando muchos de esos jugadores habían triunfado conmigo. No sé si apoyo es la palabra correcta. Creo que ya teníamos 30 años, los dos. Más o menos, sabíamos lo que teníamos que hacer en el campo. Creo que podías haber entrenado con eso en mente, en lugar de centrarte en la disciplina y en ese tipo de cosas. Pero yo no tenía ese problema. Estaba acostumbrado a ti. Cuando reúnes a jugadores de alto nivel, hay que crear un ambiente de diversión y de complicidad. Por supuesto que también hay que entrenar la táctica, pero todo era un poco exagerado. Si quieres saber dónde te equivocaste o lo que salió mal... Claro que salió mal. No nos clasificamos. Pero eso fue, tal y como yo lo veo, por la excesiva resistencia del grupo. Con el grupo de jugadores tan bueno que teníamos. Sí. Y muchos de ellos habían sido entrenados por mí. ¿Por qué no querían hablar? Pero escucha... No lo entiendo. Tienes que entender que después de 15 años ya sabemos cómo jugar todo tipo de partidos. Pues en eso no estoy de acuerdo. No tenías que decírnoslo. Sabíamos lo que se esperaba de nosotros. No creo en eso. Unos cuantos jugadores no pueden dirigir a todo el equipo en el sentido táctico. Como entrenador Lo debes entiendo. saber eso. Es una combinación de cosas. Pero entonces, No se trata de táctica, sino más bien de la interacción humana y de la forma en la que te relacionas con los chicos. Si pierdes unos puntos importantes de ambición, terminas perdiendo contra Irlanda del Norte, o empatando, o cediendo una ventaja de 2 goles ante Portugal de forma increíble, como pasó en el segundo partido. Además de que tuviste muy mala suerte. es un deporte al más alto nivel que exige disciplina. Y si creían que era demasiado estricto, ¿por qué no confiaron en el éxito que habían tenido con ese mismo entrenador? Es que no acabo de entenderlo, la verdad. Yo creo que lo intentamos, Luis. Y por supuesto que hiciste un buen trabajo. Ya. Pero por lo que fuera no dio resultado.